Hola a todos, estamos explicando cómo se resuelve el modelo de evaluación de física de cuarto año. Es importante recordarles que el modelo es algo orientativo, muy parecido al examen que se va a tomar, pero no es el examen. Aclaramos que no es el mismo examen que se va a tomar. El modelo consta de 5 puntos, de 5 temáticas, que ya fueron explicadas en videos anteriores: cinemática, energía mecánica, termometría y dilatación, electrostática y circuito eléctrico. Ahora lo que vamos a hacer es explicar este, que es el que nos queda pendiente, circuito eléctrico. Para ello vamos a recordar algunas cosas que son muy importantes. Por empezar, la ley de Ohm. Tenemos que tener presente la ley de Ohm, que decía que la resistencia era igual al voltaje dividido la intensidad. Eso igual lo vamos a mostrar bien. Pero es importante que distingamos, que hagamos una distinción entre la conexión serie y la conexión paralelo. Primero, para el cálculo de la resistencia. Fíjense, estas tres resistencias están conectadas en serie. Cuando están en serie, directamente se suman los valores. La resistencia, la unidad de resistencia es el ohm. Se suma de manera lineal y ya está. Mientras que si está en paralelo, hay varias maneras. En realidad es todo la misma forma. Lo que cambia es la interpretación matemática. Pero sería, cuando la conexión es en paralelo, se toma cada uno de los valores de las resistencias y se eleva a la menos 1. Luego se suma entre sí y al resultado de la suma se la vuelve a elevar a la menos 1. Esta es la definición. ¿Qué ocurre? Muchos alumnos dicen, bueno, pero yo en taller lo vi de otra manera, arriba sumo, abajo multiplico. Bueno, lo que están haciendo en realidad es resolver una suma de fracciones. Porque cuando uno eleva cada resistencia, fíjense, la primera resistencia es esta, la segunda es esta, la tercera es esta. Cuando yo elevo a la menos 1, el menos 1 invierte la fracción y tengo una suma de 3 fracciones. Cuando busco el común denominador, ese común denominador se puede obtenerse a través del múltiplo común menor. Y luego, cuando uno procede a resolver la suma de fracciones, en el numerador queda esa famosa suma que ustedes vieron en taller. A lo que voy es, cada uno lo resuelve de la manera que más les guste, siempre y cuando sea la correcta, ¿sí? Entonces, una manera rápida, por ejemplo, si yo tengo que hacer una resistencia vale 2, la otra vale 3 y la otra también vale 3, es agarrar en la calculadora y poner 2 y elevo a la menos 1. A eso le sumo 3, el valor de la otra resistencia, la elevo a la menos 1. Y a la otra, le sumo la otra también elevada a la menos 1. Aprieto el igual. Y a todo ese resultado lo vuelvo a elevar a la menos 1 y ahí me da el valor de la resistencia, que es 6 séptimos, aproximadamente 0,85 ohm. Tengan cuidado porque dependiendo de la calculadora, es muy probable que tengan que elevar cada uno, anotar los resultados, después sumar y después elevar. Si tienen una calculadora más nueva, sí lo pueden hacer directo. Bien. Después, esto que dije es para las resistencias. También tenemos que tener en cuenta qué ocurre con la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es el voltaje, que al voltaje total se lo llama directamente fuerza electromotriz. Es la fuente, lo que alimenta nuestro circuito. Se puede llamar con la letra E, se puede llamar con la letra B, es lo mismo. Lo que nos importa de los voltajes es que cuando están en serie, el voltaje se suma. Es decir, que la caída de tensión que tengo acá, más la que tengo acá, más la que tengo acá, la sumatoria de las tres me da toda la fuerza electromotriz. Mientras que si el circuito está conectado en paralelo, el voltaje es el mismo en cada uno de los resistores. Es decir, que si tengo, por ejemplo, no sé, 20 volt, tendré 20 volt acá, acá y acá. En paralelo es lo mismo. Y la intensidad de corriente eléctrica, el voltaje se mide en volt. Por último, la intensidad de corriente eléctrica pasa al revés que con los voltajes. En serie son iguales. La intensidad total es igual a la intensidad 1, es igual a la intensidad 2 y es igual a la intensidad 3. Mientras que en paralelo se suman, porque salimos del borne positivo, cuando llego acá, la intensidad se va a bifurcar,
parte va a ir para R1, parte para R2, parte para R3, pero no se divide en partes iguales. Eso es lo que quiero que quede claro. Va a depender del valor de la resistencia. Y luego vuelve a la fuente. Entonces, tener cuidado. El voltaje en serie se suma, en paralelo es lo mismo. Y la intensidad es al revés. En serie es lo mismo y en paralelo se suma. Por último, también nos piden las potencias. La potencia se define como, se mide en watt y se define directamente haciendo el voltaje que hay en cada una de las resistencias multiplicada por la intensidad respectiva. Bien, vamos al ejercicio. En el ejercicio tenemos un circuito eléctrico, tenemos R1 en serie con toda esta malla. Y en esta malla está R2, R3 y R4 en paralelo. Conocemos los valores de las resistencias. Conocemos la intensidad total que hay en el circuito. Y tenemos que completar este cuadro. Entonces lo vamos a ir resolviendo de a poco. Primero vamos a calcular la resistencia total. Para calcular la resistencia total nos conviene primero calcular la resistencia total que hay desde este borne hasta este otro. Es decir, la resistencia de 2 hasta 4. Como están en paralelos, se calculan de esta manera. Elevo a la menos 1 cada una de las resistencias, hago la suma y al resultado lo elevo a la menos 1. Eso es por estar en paralelo. Reemplazamos, hacemos las cuentas y nos da 1,84. Les voy a volver a mostrar cómo es en la calculadora. Tendríamos que poner entonces 5 elevo a la menos 1 más 7 elevo a la menos 1 más 5 elevo a la menos 1, las tres resistencias, y al resultado lo voy a elevar a la menos 1 de vuelta. Y nos da, ahí está la fracción, que cuando lo paso a decimal me queda 1,84 ohm. Eso significa que acá tenemos, desde acá hasta acá, 1,84 ohm. Toda esta malla paralela está en serie con R1, y en el circuito serie las resistencias se suman, así que simplemente hago el valor de R1 más el valor que nos dio la resistencia que hay desde 2 hasta 4. Y nos da una resistencia total de 4,84 ohm. Entonces, para ser ordenado y organizado, vamos a nuestro cuadro y vamos a ir completando lo que vamos calculando. Esto es 4,84 ohm. Bien, ¿cómo seguir? Observen lo siguiente. A ver, bien. En el cuadro, ya en este renglón tenemos... Siempre vamos a trabajar con estas tres columnas y dejamos las potencias para lo último. Observen que ya tenemos resistencia total e intensidad total. Por ende, vamos a poder calcular la fuerza electromotriz. ¿Por qué? Porque con la ley de Ohm podemos vincular la resistencia con la caída de tensión, con el voltaje y con la intensidad. Entonces vamos a la ley de Ohm, resistencia es voltaje sobre intensidad. Quiero calcular el voltaje, quiero calcular la fuerza electromotriz, o sea que de acá voy a despejar el voltaje. Pasa la intensidad multiplicando. Ahora, cuando hablamos de la resistencia total, hablamos de la intensidad total y el voltaje total es la fuerza electromotriz. Entonces teníamos 4,84 ohm de resistencia total, que lo calculamos, 2 amperes de intensidad total, esto era dato del ejercicio, multiplicamos por 2 y nos da 9,68 volt. O sea que tenemos una fuente de 9,68 volt. Seguimos completando el cuadro. Ahora observemos lo siguiente. Lo que dijimos de las intensidades. Dijimos que cuando estaba en serie la intensidad era la misma, es decir, que la intensidad que hay acá es la misma que hay acá y es la misma que hay acá. Pero dentro no, porque se va a bifurcar. Entonces, intensidad total es igual a la intensidad que hay en la resistencia 1 y es igual a la resistencia que hay en la malla paralela por estar en serie. De acá nos va a importar que en I1 tenemos la misma cantidad de amperaje
que en la intensidad total. Entonces, I1, al igual que la intensidad total, es de 2 amperios. Por ende, vamos a poder calcular el voltaje que hay acá, ¿sí? Para calcular el voltaje, yo le puse V de voltaje, pero bueno, pueden utilizar la letra E, es lo mismo. El voltaje de la ley de Ohm se obtiene directamente de acá. O sea, paso multiplicando la intensidad, es R por I, resistencia por intensidad. O sea, el voltaje en la resistencia 1 es el valor de dicha resistencia por la intensidad de corriente que circula en ella. Tenemos 6 volt. 6 volt. Bien, ¿cómo podemos continuar? Bueno, ahora que ya conocemos toda la información que hay en R1, tenemos que trabajar la parte de el voltaje, la parte de la fuente, la FEM. Dijimos que en serie se suma, o sea que los 9,68 que hay acá es igual a al voltaje que hay acá más el voltaje que hay acá. Y todo lo que está acá adentro es el mismo voltaje. Entonces, esto quiere decir, la fuerza electromotriz es igual al voltaje que hay en la resistencia 1 más el voltaje que hay en la malla paralelo por estar dicha malla y la resistencia 1 en serie. Y luego, en la malla paralelo, los voltajes son iguales porque justamente están paralelo. Entonces quiero ver qué voltaje tengo almacenado acá. Yo sé que tengo una fuerza electromotriz de 9,68 volt, que por la resistencia 1 tenemos 6 volt, o sea que pasando o restando estos 6 volt, significa que en paralelo tenemos 3,68 volt. Eso significa que cada una de las resistencias tiene 3,68 volt. Cada una de estas resistencias tiene un voltaje de 3,68 por estar en paralelo. Teniendo ya los valores de las resistencias y los valores de los voltajes, por la ley de Ohm podemos calcular las intensidades de corriente que hay exactamente en cada uno de los resistores. Entonces, por ley de Ohm, resistencia es voltaje sobre intensidad, pasamos la intensidad multiplicando, la resistencia dividiendo, y ahí tenemos la fórmula de la intensidad. Ahora simplemente voy a reemplazar. Los voltajes son los mismos, pero lo que cambia es la resistencia, el valor de la resistencia. Hacemos las divisiones y obtenemos estos valores. Que observen que si yo lo sumo, hay errores de aproximación, pero me va a dar casi 2 amperes, que es lo que teníamos en la resistencia 1. Entonces lo vamos a escribir 0,73 amperes, 0,52 amperes y 0,73 amperes. Observemos lo siguiente, para resumir. El voltaje en serie se suma. Y es cierto, si yo hago esto, 3,68 que tengo acá, más 6 volt, me da los 9,68. Y a su vez, en paralelo, vale exactamente lo mismo. En cambio, cuando está en serie, en cambio, con las intensidades, ocurre al revés. La intensidad es la misma en serie. O sea, acá, si yo tengo 2 amperes, acá tengo 2 amperes también, y de acá a acá tengo 2 amperes también. Pero dentro, esos 2 amperes, los amperios se van a distribuir de manera diferente. ¿Cómo? De esta manera. Pero cuando yo estos los sumo, me van a dar 2 amperios. Lo mismo que en la resistencia 1. ¿Por qué? Porque todo este bloque está en serie con R1. Y ahí calculamos la primera parte del cuadro. Por último nos quedan las potencias. La potencia se calcula haciendo voltaje por intensidad. Entonces, la potencia total va a ser el voltaje total, o sea, la fuerza electromotriz, la fuente del circuito eléctrico, por la intensidad total de todo el circuito. La potencia 1 va a ser la caída de tensión que tenemos en el resistor 1 por su respectiva intensidad. Y así sucesivamente con las 4 resistencias. Reemplazamos por los voltajes y las intensidades de corriente respectivas, es decir, tenemos que hacer este por este por este, este por este, o sea, multiplicar las filas
multiplico por cada fila la columna de los voltajes por la columna de la intensidad, de las intensidades. Y vamos a obtener las potencias en watt. Y observen que si yo sumo todos estos valores que están acá, me va a dar la potencia total, o lo más aproximado si es que trabajé con redondeo de decimales. Consecuentemente, vamos a decir que la potencia total va a ser igual a la suma de las potencias en cada uno de los resistores. Y bueno, finalmente nos queda volcar esto en el cuadro. La potencia total es de 19,36 watts, la potencia 1 es de 12 watts, la potencia 2 es de 2,68 watts, la potencia 3 es de 1,91 watts y la última es de 2,68 watts, que coincide con esta porque tiene el mismo valor de resistencia. Si yo hago toda esta suma, la suma me va a dar la potencia total. Y ahí estaríamos terminando el ejercicio de circuito eléctrico. Todo esto que yo les fui diciendo, se lo fui anotando acá. Si ustedes ven el modelo que dejé escrito, ahí les va a aparecer las indicaciones que tienen que hacer. Bueno, espero que hayan entendido. Si llegan a tener alguna duda con cualquiera de los ejercicios, déjenla en los comentarios del Classroom. Pero la prueba va a ser más o menos parecido a esto. Y estos son los temas que probablemente entren, no otros.